Saludos, buenos días, señores. Aquí estamos en viernes, terminamos la semana laboral y wow, cuántas noticias, Apolinar. Encontrarte siempre, mira, es exquisito. Buenos días, Ivonne. ¿Cómo estás? Buenos días. Sorprendida por la cantidad de noticias, ¿no? Ah, sí, claro, muchísimas informaciones. Hay unas que son muy locales, pero la verdad hay otras que no podemos dejar de mencionarlas. Otras a las que nosotros desde aquí de Punto Crítico le estamos dando seguimiento y le vamos a dar seguimiento porque, ¿sabes qué, Apolinar? Yo de repente, no sé si son cosas mías, pero de repente antes que irremediablemente habían muchas bocinas, y ya ustedes saben cuál es la sección, bocinas, repetidoras, con la diferencia de que aquí a través de los medios de comunicación se hacía por pagas muy remuneradas, pero ahora yo siento que no habrán bocinas, pero hay muchos radios apagados. Pero las consecuencias, ¿no?, de esos apagones de bocina tienen, digamos, consecuencias similares a las que tenían cuando ellos hablaban. O sea, no criticar, evidentemente, le da bastante rejuego al gobierno, que no se le pueden señalar las cosas, o sea, a los funcionarios públicos y particularmente al Macarrulla no se le puede señalar nada porque a todos los está llevando a la justicia, simplemente por el hecho de que muchos comunicadores han pedido de que se le investigue o que se le suspenda hasta que termine la investigación. Y a mí me parece que esa es una medida saludable del gobierno, de que una empresa en la que participa uno de sus principales funcionarios, que está implicado en el tema de la Nueva Victoria, pues efectivamente cumpla exactamente con los mismos requisitos o con los mismos, digamos, actuaciones que ha hecho el gobierno para con otros funcionarios, como es el caso de Kimberly y el caso de Faña, que haga lo mismo. O sea, que sencillamente mientras se investigue, ese funcionario sea puesto, digamos, sin funciones. Entonces, no se puede hacer ese tipo de declaraciones porque este funcionario está persiguiendo judicialmente a los que hacen algún tipo de señalamiento, lo que me dice que el mismo libreto PLDista se está poniendo en ejecución. En esta vez nadie podía hablar porque si hablabas sencillamente te llevaban a la justicia, justamente sabiendo que la gente a que ellos acusaban no se pueden enfrentar a un proceso judicial porque no tienen los recursos para hacerlo. Sin embargo, ellos sí lo tienen y pueden abusar de esa, digamos, libertad que tienen de reclamar su, digamos, que se le trate, digamos, con respeto y con el debido, y que esperen a que el debido proceso termine. Pero la verdad es que sí, por ese caso y por muchos otros casos, no, eso está muy vedado, parece como que desde la soberbia se quiere como intimidar, y se quiere intimidar porque se creen como que este es el mismo país. No es el mismo país, sobre todo hay algo, y nosotros lo hemos repetido, yo creo que desde el primer día que salimos al aire en este espacio, los funcionarios del gobierno, incluso los empresarios que ahora son funcionarios, tienen que entender que este país votó en contra del PLD por mismas razones que ellos quieren de alguna forma, en algunos ámbitos, reivindicar y repetir. Por tanto, aquí no se votó por el PRM, aquí se votó en contra del PLD. Igual estaría la gente muy dispuesta a votar también en contra del PRM si quiere reivindicar esas mismas prácticas. A veces se siente como que hay sectores que son más vulnerables o hay personas que son más vulnerables. Por eso el ensoberbecimiento del ministro de la Presidencia cuando habla de sometimientos y de demandas y cuantas cosas, tratando de intimidar, y yo creo que en acciones muy soberbias efectivamente. Pero bueno, si hay algo, si fuese así, yo creo que habría que someter medio país. Pero además, yo creo que si hay alguien tendría que someter y querellarse el ministro de la Presidencia, sería precisamente el Ministerio Público, porque aquí quien ha documentado y ha dicho lo que ha dicho es precisamente el Ministerio Público, que por cierto, esta semana también volvió a tronar Roberto Santana, que fue el primero que hizo las observaciones respecto a la cárcel de la Nueva Victoria, y dijo que no hay empresas, que todas, absolutamente todas, tendrán que explicar cosas en este país. Entonces, vaya, ahí tiene un buen caldo de cultivo. Me parece entonces que el señor Macarrulla debería de estar sometiendo
al señor Roberto Santana, demandándolo porque ha reiterado precisamente algo que le crea mucha urticaria, porque no ha sabido, digo yo, diferenciar del servidor público con el empresario privado. En eso coincidimos, y no lo ha hecho justamente. Si tú observas, miras nuevamente con detenimiento la entrevista que se le hizo en el Canal 11 con Uchi Lora y Eddie Febles, en el sentido de que él dice que ellos fueron más allá de la arquitectura constitucional para seleccionar al Ministerio Público independiente. Entonces, desde ese punto de vista, yo espero que esa independencia realmente funcione, y si él tiene algo que ver con lo que se produjo en la Nueva Victoria, evidentemente que tiene que ser llamado por el Ministerio Público, aun cuando él haya ayudado a seleccionar a ese Ministerio Público. Para hacer las aclaratorias del lugar, claro, porque nadie está diciendo que usted se aprovechó de eso y que le sacó beneficio, o no usted, sus empresas, porque él ha dicho claramente que él no es quien está al frente de esas empresas, pero sí son las empresas familiares. No, el hecho de que se hagan las aclaratorias que corresponden no significa, señor, que usted se aprovechó ni desfalcó al Estado a través de esos proyectos. Eso no es lo que se está diciendo. Fíjate, lo que estamos hablando es de la transparencia necesaria para que las cosas, como Dios manda, pues dejen en el lugar que ha estado, como bien ha dicho el ministro de la Presidencia, los 45 años de ejercicio empresarial familiar. Porque de eso es que se trata, no ponerse delante, me voy a defender de que no. Porque yo creo que eso es así. Y sobre todo cuando usted ya está vinculado al sector público. Además, yo no sé por qué responde él y no responde el hijo, quien fue que firmó el contrato. Correcto. No debe ser él, debe ser el hijo. Entonces el hijo que responda a las, digamos, al expediente, a la información que tiene el Ministerio Público, que está ahí, él está ahí. Además, él dice algo bastante interesante, de que hubo una adenda cuando en principio le había negado que había adendas a ese contrato, pero eso es una adenda que se hizo con este Ministerio Público Independiente que tiene el gobierno del cambio, con este. Entonces él dice que por esa razón no hay ningún tipo de sobrevaluación, no hay ningún tipo de actividad engañosa en, digamos, en el cumplimiento con ese contrato. Pero no hay que apresurarse, simplemente hay que ver que se llegue al juicio de fondo, porque si no se ha dado cuenta el ministro de la Presidencia, hay un ex procurador general de la República que está preso, guardando prisión preventiva, y dentro de todo el paquete tiene mucho peso precisamente el expediente de la Nueva Victoria. Entonces, ¿por qué no dejar que la justicia actúe? ¿Por qué tanto apresuramiento? Y efectivamente, como tú bien dices, es un elemento importante, que hable entonces el que está al frente de la empresa y el que firmó el contrato, y no usted, porque él correría el riesgo de que se interprete que usted está precisamente manejándose como parte del poder, o intimidando o traficando con la influencia que le da el poder. En este caso es un riesgo, ¿verdad?, que se corre. Es posible que esté protegiendo a su hijo, porque él ha sido, digamos, la voz principal en defensa de la acusación que se hace a las empresas que participaron en el proyecto de la Nueva Victoria. Lo que sí es cierto, si él no tiene nada que ver, como dice, que él no es el que dirige esa empresa, que sean los dirigentes de esas empresas que defiendan la reputación de la empresa. Eso es así. Y eso no ha ocurrido. Entonces, ¿por qué lo hace él? Obviamente está tomando ventaja, como bien dices, Ivonne, de su cargo, de la preeminencia de su cargo. Que no es cualquier cargo, es el jefe de todos los ministros. De todos los ministros. Por esa razón, eso es. Por esa razón, los ministros, yo no sé si eso fue una orden o si fue digamos, un acuerdo de que algunos ministros salieran en defensa del señor Macarrulla. Entonces, hay una serie de dudas que se plantean, que no tienen sentido, digamos, discutir hasta tanto el Ministerio Público conozca los detalles de cuál responsabilidad
tuvo cada una de las empresas que participaron en la construcción de la Nueva Victoria. Es tan sencillo como eso. Yo no sé por qué hay que incomodarse y además él está en una posición pública y todo el mundo en una posición pública, cualquiera que ocupe una posición pública, está sometido al rigor de los cuestionamientos que haga la población. Y tú tienes que entenderlo así, debió saberlo antes de aceptar esa posición. Entonces, aquí el asunto para irnos a la pausa es simple. Señores, dejen que la justicia actúe para ver si hubo marrulla o no hubo marrulla en todo ese proceso. Nada más. Exactamente. Vamos a la pausa y vamos a regresar, Apolinar, porque la verdad que cuando hablábamos al principio de eso, de que, oye, aquí hay como radios apagados, nos referíamos también a un tema que hemos estado tratando y que tú nos has visto tratarlo, que tiene que ver con un nuevo escandalito que tiene que ver con la CDE y con una licitación que no es licitación. Y la verdad yo quiero hacerle un llamado público a Carlos Pimentel respecto a ese caso, a ver qué va a pasar, porque todo parece indicar que muy a pesar de que eso ha llegado hasta sus instancias, incluida la oficina de ética que dirige doña Milagros Ortiz Bosch, simplemente como casi una burla, ese contrato y esa licitación que no es tal va a pasar, y eso sería muy malo, muy grave, y sentaría un muy mal precedente. A la pausa y regresamos. Aquí estamos, regresamos. Y el caso de que nos ocupa, Apolinar, ya la gente nos ha escuchado, solo nosotros, porque nadie quiere como tocar el tema sobre esa gran irregularidad que involucra a la Corporación de Empresas Estatales con un contrato de exclusividad que además presenta una sobrevaluación de 150 millones de pesos. Contrato con una empresa que tiene la adjudicación del suministro de instalación de geosintéticos para cubrir las celdas que sale la ceniza de Punta Catalina. Lo hemos dicho hasta el cansancio, eso como tal, qué sé yo, solución o no, que por cierto ayer Enrique de León decía que igual esa no es una solución en términos medioambientales, decía él que no, que para nada. Pero bueno, si encima de que no es una solución, mi querido Apolinar, tampoco se actuó bien con ese contrato, yo quiero apelar a Carlos Pimentel, que ahora estamos viviendo la experiencia de lo que acaba de ocurrir respecto al caso de educación, y yo pienso que ha actuado correctamente. Muchos lo han querido politizar y han querido decir que son pugnas y tirijal entre un ministro y, o sea, Fulcar. No, nada que ver. Una actuación correcta de Carlos Pimentel. Por eso yo pienso que en este caso, donde hay una violación franca y abierta a la ley 340, en el caso este de la exclusividad. Y documentada. Y documentada, totalmente. Que si no implica todos los millones que, en el caso de educación, 450 millones son muchos hasta de granos de arroz. ¿Verdad? Son muchos. Entonces, y si encima de eso hay sobrevaluación, y si encima de eso hay transgresiones hasta de tipo ético, para no pensar, como lo hemos dicho también, de gente que están vinculada al Consejo Unificado de las Sedes y un vínculo directo con los que han sido beneficiados, y si encima de eso, para desbaratar el argumento de la exclusividad, está documentado que en el 2018 otras empresas que no son la beneficiada, la que le cayó como si fuera una suerte, no un regalo del cielo, ese contrato, en el 2018, precisamente otra empresa que es distribuidora y también de una empresa brasileña como la que es McCaffrey, que es aquí de la que son distribuidores los señores H, en el 2018 hizo exactamente ese mismo trabajo. Por tanto, señor Almonte, ministro de Energía y Minas, usted sabe que no son exclusivos y que no son proveedores únicos. Ustedes saben que hay otras empresas que incluso dieron el servicio, Serafín Canario, en el 2018, y no solo eso, sino que incluso material del que ellos utilizaron, que descaro, ¿no? Por eso es que hay tanta impotencia y hasta temor de los empresarios, porque temen a represalias en términos empresariales. Algunos de esos materiales que están ahí en almacenes en Punta Catalina van a ser utilizados por lo que ahora dicen ellos que son los únicos proveedores
a los que de manera exclusiva le han otorgado en un día una licitación que solo duró un día, pero que ya previamente estaba postillada la propuesta de esa. O sea, una cosa increíblemente burda, y eso está en la oficina de Carlos Pimentel y está en la oficina de doña Milagros Ortiz Bosch. Entonces yo tengo la esperanza, porque yo la verdad yo no entiendo cómo es que Toñito se ha involucrado en este tipo de cosas, porque él aparece firmando esa licitación que se hizo desde compras de la CDE, que tampoco lo entiendo, porque si estamos en un proceso de liquidación, yo no sabía que tenían ellos esas capacidades. Entonces, es una locura, Apolinar. No, mira, a mí yo quiero examinar ese caso que tú planteas y describes con muchos detalles desde otra perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva que quiero darle? Durante los años en que se puso en ejecución la agenda neoliberal en el país, los empresarios dominicanos, teniendo como punta de lanza la Fundación Economía y Desarrollo, dijo que lo que querían era un gobierno más pequeño y eficiente. Hoy, justamente, lo que plantean y apoyan todo el empresariado es un gobierno más grande, ¿no? Porque se dieron cuenta en el camino de que parte de los beneficios que podían hacer con un gobierno que tiene debilidades institucionales y que ni siquiera es capaz de negociar un buen contrato. Por lo tanto, tampoco es capaz de hacer una buena licitación. Las buenas licitaciones se hacen conociendo de antemano quién la gana. Y como quien la gana está muy agradecido, pues efectivamente no dice nada del contrato. Pero aquí ninguna de las licitaciones que supuestamente deben impulsar la competencia del sector privado son efectivamente, digamos, concursos que privilegian, que estimulan la competitividad. No, porque están arreglados de antemano. Entonces la institucionalidad que debería prevalecer en ese tipo de contratos entre el Estado y el sector privado no funciona en este país. Eso es sencillamente teatro y se gasta mucho dinero en la página del periódico anunciando concursos, que al final los concursos tienen sus ganadores predilectos. Y ha ocurrido en mucho. Todavía estamos esperando qué va a pasar con la planta que se supone que se van a construir en Manzanillo. O sea, 60 empresas, luego 16, luego 12, no sabemos cuáles son las empresas, no sabemos absolutamente nada. Y ese proceso es totalmente opaco. Ahí no hay transparencia. Mira, ¿tú sabes lo que pasó ahora? Mira cuál es la situación ahora. La licitación duró un solo día porque se publicó el día 13 de julio. La fecha de entrega del pliego fue el 15 de julio. Sin embargo, la empresa adjudicataria, en este caso Antonio PH, emitió su carta de exclusividad dirigida al administrador de Punta Catalina, el señor Serafín Canario, en fecha 17 de mayo del 2021. Es decir, casi 2 meses antes de que se hiciera la solicitud de licitación. Pero digamos, la existencia de un solo proveedor no corresponde a la parte interesada. O sea, él no le puede decir a un funcionario público que ellos son exclusivos. Es el funcionario público que tiene la obligación de determinar si en el mercado es el único proveedor. Entonces eso no lo hizo. O sea, reciben una carta del sector privado diciendo yo soy exclusivo y ya eso es suficiente para que se considere la exclusividad de ese servicio. Eso se llama un funcionario público que no cumple con lo que son los requisitos fundamentales del ejercicio de su función. Y aquí hay una decisión, aquí se ve que hay una decisión expresa de hacer un favor. Por lo que te acabo de decir, es que en el 2018 hay una empresa que yo tengo documentada, la empresa que a ellos le dio ese mismo servicio. Entonces ustedes no pueden de ninguna manera argumentar esto como intentaron hacerlo, porque ellos hicieron una carta tratando de justificarlo y no solo eso, peor todavía, es que después que se hace la denuncia, tienen, óyeme, son muy desafiantes y es como sacando los molleritos del poder. Después de eso se presentan allá a Punta Catalina con el administrador de Punta Catalina, el señor Serafín Canario, el ministro de Energía y Minas, con una comisión de senadores y además el adjudicatario que está siendo cuestionado
fueron a mostrarle lo que piensan hacer. O sea, eso fue una actitud muy desafiante y de burla, señores. Aquí la gente se hartó del PLD porque nos pasaron restregando en nuestra cara lo que se robaban. O sea, se estaban robando el país y igual nos lo restregaban en la cara, y eso hartó a la gente, y por eso la gente salió a marchar a las calles y votó en contra del PLD. Y si el instrumento que estaba a la mano era el PRM, lamentablemente, por lo que yo veo, por donde va el curso de los acontecimientos, por eso el PRM poder. Entonces, ustedes van a actuar de la misma manera, porque esa actuación a mí me parece que fue una burla, es un desafío, y entonces vamos a tener que llegar a la conclusión que es más de lo mismo, Apolinar. Yo tengo, digamos, un punto de vista un tanto diferente, de que la gente votó en contra del PLD. No, votó en contra de la corrupción y la impunidad que en ese momento estaba encarnada por el PLD. Pero si ahora la corrupción y la impunidad la encarna el PRM, también la gente va a votar en contra del PRM. En contra de la corrupción y la impunidad. Claro, porque eso fue, o sea, la gente se movilizó no en contra del PLD, fue en contra de la impunidad y la corrupción. Y que una era el alimento fundamental de la otra. Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer, de institucionalizar el país, de efectivamente crear mercados y competencia entre el sector privado. Lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo. Al sector privado le estamos dando privilegios, no al sector privado, a empresas del sector privado. Entonces, bajo la sombra de la asociación público-privada. Sí. Pero en eso, muchos casos. Pero eso no significa que han estimulado la competencia. Al contrario, han estimulado a que unas empresas prácticamente se queden con la mayoría de los contratos del Estado, ¿no? Y que solamente los menudos queden para algunas empresas. De la cúpula empresarial. Sí, exactamente. Entonces, fíjate lo endeble que es la posición que mantuvieron durante casi 20 años los empresarios dominicanos a través de su agenda neoliberal. O sea, queremos un gobierno pequeño y eficiente. Ahora no le importa el tamaño del gobierno y quieren participar en todo lo que gasta el gobierno para hacer beneficios. Entonces, esa no es la clase de dirigentes empresariales que necesitamos. Claro. Necesitamos dirigentes empresariales que tengan visión de desarrollo, no visión de llenarse los bolsillos, porque esa es la diferencia. O sea, cuando se mira y se analiza cuál ha sido el éxito de algunos países de reciente desarrollo, uno se da cuenta de que el sector privado participó en el proceso de desarrollo, pero aportando tecnología, aportando investigaciones, conocimientos, a una visión de desarrollo de largo plazo. Sí. Y por eso hoy Corea del Sur, Tailandia, Indonesia, son las potencias que son y comenzaron hace 40 años. Nosotros tenemos 50 años creciendo más que ellos y no llegamos a ninguna parte. No, ni siquiera a tener consolidación institucional. Entonces, eso es lo que prometió la administración del gobierno del cambio. Un cambio de sistema, no solamente de sistema político, sino también de sistema jurídico y del sistema económico, que hasta el momento, junto con la corrupción y la impunidad, son las características fundamentales de ese modelo económico que hay. Eso es muy viejo, sí. El hecho de que, señores, la consolidación económica te va a determinar lo político y no lo contrario. Eso es así, pero sustentado en buenas bases. Bueno, la verdad es que está bastante complicado porque son demasiadas situaciones y muchos frentes. Son muchos, demasiados, diría yo, en este momento. No, pero vamos a ver qué dice. Porque si te vas y te extrapolas, por ejemplo, al tema de las ARS y de las AFP, te vas al sistema de salud completo, fundamental, un derecho fundamental que aquí desde hace tiempo se ha convertido en una verdadera estafa y parece ser que está tomando mucho cuerpo, y esa será una de las razones por la que ese va a ser el punto de partida, yo digo, en el corto plazo, para que la gente que aprendió hace mucho tiempo a protestar y a presionar desde las calles, lo haga. No, y qué bueno. Claro. Y qué bueno. O sea, hay grupos que se están empoderando, claro. Hay grupos que ya tienen propuestas de modificación de la ley 8701, no solamente para el sistema de pensiones, sino también para salud. Claro, para la salud. Porque evidentemente esos dos elementos fundamentales para la población se han convertido en un negocio cuyo único beneficio lo tienen los empresarios que están participando en ese negocio. Entonces, tú no puedes tener negocio teniendo la salud de por medio. O
Aquí se convirtió la salud en un negocio. O sea, mi salud está en manos, por ejemplo, de banqueros y de empresarios. Entonces aquí, antes de aprobar esa ley, yo recuerdo mucho a Alma Bobadilla, que era una persona que llevaba la voz cantante en ese tiempo, desde los medios. Yo en mi condición de reportera hablaba, le entrevistaba mucho y ella decía, es que lo que se está haciendo es un esfuerzo para que nadie entienda qué es lo que se pretende con esto, y lo vamos a entender cuando nos empieza del trancazo. El trancazo lo estamos sintiendo y lo estamos padeciendo desde hace un rato, porque aquí las ARS han devenido en qué cosa, en unas prestadoras de salud que no te prestan salud, que te niegan esa asistencia, y después cuando te mueres porque las ARS no te prestan la asistencia, las AFP se roban mi cuarto porque ya yo me morí. ¿Entiendes? O sea, es como una asociación de malhechores, un tinglado mafioso entre las ARS y las AFP. Pero ¿y el gobierno qué hace? El gobierno está tranquilo, no mira para ese lado. Entonces, el problema que nosotros tenemos es que la institucionalidad del gobierno y el rol que debe jugar en una economía no lo está jugando. Sencillamente se ha convertido en un instrumento de los grupos empresariales en la República Dominicana. Y eso no es un gobierno, por lo menos para todo el pueblo dominicano, incluyendo a los propios empresarios. Pero no es un gobierno para todos, es un gobierno de un grupo. Y cuando tú tienes un gobierno de un grupo, efectivamente, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que algunos van a tener unas posiciones económicas muy holgadas, ¿a costa de qué? A costa de que la mayoría de la gente no cubra ese bienestar que tienen esos pocos. Por esa razón, la Asociación de Industria de la República Dominicana, cuando habla de reforma fiscal, lo que habla es de aumentar la base tributaria para los que más pagamos impuestos, claro, porque ellos, de todos los ingresos tributarios, apenas pagan el 22%. Y lo que pagamos impuestos alrededor del 56%. Esos son en términos locales. Pero si tú le agregas todo el selectivo al consumo que se paga en aduanas, que también lo pagamos los consumidores, entonces estamos hablando aproximadamente de casi un 70% de los ingresos tributarios que pagamos toda la gente. Entonces ellos, teniendo las grandes riquezas, pagan 22%. Y nosotros que disfrutamos holgadamente de la pobreza, entonces pagamos el 70%. Disfrutamos de la pobreza, me gusta exactamente. eso. Entonces, no, eso no es así. Socialmente no es sostenible. Y eso fue lo que dio a entender justamente Marcha Verde. O sea, Marcha Verde lo que está señalando la impunidad y la corrupción como parte de la corrosión del sistema judicial y político de la República Dominicana. ¿Que este gobierno dijo que lo iba a enfrentar? Sí, lo está enfrentando, no lo he visto hasta el momento. Tiene la oportunidad de hacerlo, pero no lo he visto. Porque no solamente que se conozcan esos expedientes que están ahí, que arrastramos, y otros que se agregan, es que pueda prevenirse. Eso es de lo que se trata. No es que, bueno, alguien, perfecto, si hay desliz, ¿no? Entonces, vamos, ahí tienes un Ministerio Público que hasta ahora yo pienso que está en lo que tiene que estar. Pero, ¿cómo hacemos entonces nosotros para que entiendan estos funcionarios y para que se le ponga ese muro de contención que no pueden, que no deben, que no se les va a permitir? O sea, sí, pero ellos no están encontrando ese dique de contención en el gobierno porque el gobierno no cumple ningún tipo de reglas. No las tiene, y si las tiene no las hace cumplir. Entonces ese compromiso que se hace el 16 de agosto, que me comprometo a cumplir y hacer cumplir las leyes, es simplemente pura aire caliente. No hay compromisos, porque el compromiso es un compromiso que incluye a todos. Y entonces nosotros encontramos que dentro de ese todo hay algunos con muchos privilegios y hay otros sin ningún tipo de privilegios y, peor aún, financiando todo el bienestar de los pocos que viven muy bien en este territorio dominicano. Déjame retomar el sosiego, Apolinar, porque tú tienes que ayudarme a retomar el sosiego. A retomar el sosiego hasta que toquemos otros puntos que tenemos por ahí, que la verdad no hay manera. Porque es que o morimos de espanto, ¿no? O por Dios tronamos como tenemos que hacerlo. Es momento de la pausa, regresamos de una vez, no se mueva.
Bueno, señora, aquí estamos. No se ha resuelto todavía el problema de Santo Domingo Este. Todavía seguimos con basura, pero se agregan otros elementos. Déjame darte una información que me ofreció el ministro de Obras Públicas. Yo estoy de una pieza y entonces yo quiero saber si uno puede hacer una solicitud como persona de auditoría. Tú me dirás, vas a ser mi asesor, Apolinar. ¿Tú sabes por cuánto costó ese adefesio, esa planchuela de zinc que bajo la sombra y el amparo de una empresa que se llama Grupo Estrella construyeron en Santo Domingo Este la parada de autobuses de Parque del Este? O sea, la profanación del parqueo del anfiteatro del Parque del Este, violando todos los procedimientos, como fue sin permiso de uso de suelo, sin desafectación del terreno, sin vistas públicas, sin estudio de impacto ambiental, con 3 sentencias, incluida una del Tribunal Constitucional definitiva, que no impidió que Danilo Medina fuera en el proceso de, ¿cómo se llama? De transición. De transición a inaugurarlo con su cara de sinvergüenza, porque hay que ser sinvergüenza para tú, sabiendo que con sentencia, que eso no procedía, tú ir a inaugurarlo como que nada pasó. Ese adefesio que en principio estaba presupuestado en 350 millones, también así como si nada me dijo el ministro de Obras Públicas que esa obra salió por 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos que ha recibido muy orondo el alcalde para hacer ahora, que en vez de una parada de autobuses, que una parada de cultura. ¿No hay auditoría? Ese es el punto. Entonces, no han hecho auditoría, señor. No han hecho auditoría, y esa es la pregunta que lo hemos estado haciendo a Manuel Jiménez. No han hecho auditoría. Ni se hizo porque la recibió Obras Públicas, porque Obras Públicas debió hacer una auditoría, pedir una auditoría también. La debió de pedir también el alcaldía de Santo Domingo Este. Alguien tiene que pedir esta auditoría, y yo pienso que la comunidad puede hacerlo. Y yo estaría muy dispuesta a pedir una auditoría, porque a todas luces eso parece que se sobrevaluó en un 300%, Apolinar. No es posible que esas planchuelas ensambladas, porque eso es lo que es feísimo por demás, costara 1.000 millones de pesos. Bueno, yo no sé qué decirte, porque realmente pareciera que cada contrato con el gobierno siempre viene premiado con una adenda. Ahí no sabemos si hubo adenda, no sabemos nada, no sabemos cuál fue el procedimiento. Macarrulla dijo en su entrevista, y esto es interesante escucharlo, que si tú ganas una obra, un contrato, y te ponen a construir un edificio en medio del lago Enriquillo, que el hecho de que sea en medio del lago Enriquillo, eso no es problema tuyo, tú lo haces. Tú no tienes nada que ver con eso, o sea, técnicamente... a ti no te importa que sea improcedente, tú vas a ganarte tu cuarto porque el error fue de ellos, y si los cuartos son de todos nosotros, si es del Estado... Entonces, por esa razón, en lugar de rellenar una cantidad de metros, rellenaron el triple de la cantidad de metros que había que rellenar, pero eso significa dinero adicional. Claro. Y eso es una decisión no solamente del que contrata, sino también del contratista, que tiene una opinión técnica sobre la construcción de un edificio en las condiciones de ese terreno, y las condiciones de ese terreno no eran las adecuadas. Pero además, si eso se triplicó, entonces usted tiene que justificarlo, porque las cosas no son nada más que porque sí, estamos hablando de dinero público, ¿entiendes? Entonces yo creo que hay una explicación. Mira, eso que tú dices de que, si a mí, yo por ejemplo, como ingeniero, no me importa lo que decía Macarrulla, pero es lo mismo que decía también la oficina de abogados de Julio Curí, en este caso, cuando ahora reciente, calientito, acaba de emitir una resolución, la Cámara de Cuentas, precisamente echando para atrás el contrato que había hecho el ex de Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, con esa oficina, para que lo defienda a él, ¿no? De todos los desliz cometidos con el dinero de todos nosotros, como si era un asunto institucional. Eso se echó para atrás, y hay quienes han dicho, pero esa oficina no es culpable, que en una mañana se reuniera el pleno de la Cámara, que lo aprobara y que en la tarde ya le estuvieran pagando 5 millones, porque eso es una decisión de ellos. Pero ven acá, si tú sabes que eso es ilegal y tú te respetas, porque yo no sé dónde está la separación entre lo legal y lo ético. Para mí eso es un tema, y para mí son muy importantes ambos. No, mira, pero voy otra vez a referirme a la entrevista de Lisandro Macarrulla en el Canal 11, porque dijo muchas cosas interesantes. Y me voy a referir a otra de ellas, que es
que ellos hicieron una adenda para asegurar el equilibrio económico del contrato. Eso significa, en términos sencillos, un comportamiento similar a la carretera Santo Domingo-Samaná, es decir, al peaje sombra. ¿Por qué el gobierno tiene que asegurar que los vehículos que no van a pasar por ahí, nosotros lo vamos a pagar? Que el equilibrio económico yo te lo tengo que asegurar. Por eso, con mucha razón, en las APPs que ellos tienen en la cabeza, el sector privado tiene todos los beneficios y el sector público corre con todos los riesgos. Y esa es una maravillosa idea, obviamente desde el punto de vista de la acumulación de beneficios de esas empresas que están tratando de hacer negocio con el Estado a través de APPs y de fideicomisos, ¿no? Nadie ahora va a poder decir en cuánto se ha incrementado el patrimonio de Macarrulla durante los próximos 4 años, porque nadie tiene acceso a un fideicomiso. Los activos que están ahí son, por ley, secretos. Entonces, ni el Ministerio Público puede preguntarle, no, eso es una actividad totalmente privada. Y lo privado es intocable. Entonces, sobre esos dos elementos se ha montado. ¿Se han blindado? Se ha montado todo, digamos, la intención de inversión pública del gobierno, dejando de lado lo que ha sido la experiencia acumulada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en la determinación de cuáles son aquellos proyectos de inversión que, de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo, deben implementarse para lograr los objetivos que dice esa estrategia, porque es una ley. Claro. Es una ley, y lamentablemente tengo que referirme a esa ley, no porque esa estrategia sea buena, porque esa estrategia incumplió con varios de los requisitos fundamentales de planificación y efectivamente no tiene, por ejemplo, un diagnóstico de los problemas. Lo que hicieron fue construir un índice de prioridad de problemas que la población le dijo a través de una encuesta, y eso no es planificación, eso no es hacer, digamos, de manera adecuada un diagnóstico de la condición económica de un determinado país de la cual tú pretendes salir. Entonces, lo que es interesante es que toda esa pretensión del gobierno, sin tener ningún norte, porque no me han dicho qué es lo que persigue el gobierno en términos de desarrollo, para hacer todos los proyectos que pretende hacer. Lo único que va a hacer que es APPs. Y donde quiera usted ve al presidente con una pala. Sí, porque es como un proyecto APP. Entonces, mínimo, nosotros debemos estar alerta para que cada proyecto de eso lo revisemos. No solamente eso, sino que uno de los argumentos que utilizó el gobierno y el propio presidente lo utilizó, que las APPs es un buen, digamos, vehículo en una condición de falta de ingreso del gobierno, para poner en práctica, digamos, proyectos. Entonces, ¿por qué caramba el gobierno se ha endeudado tanto en este año? Exacto. Si todas las obras que se van a hacer son por APP y las APP, como ellos dicen, traen su propio dinero, ¿por qué se han endeudado tanto? ¿No? Pero además, si eso no es un negocio para el Estado, ¿por qué entonces la insistencia y la persistencia? ¿Quién se beneficia entonces de todo esto? Bueno, sí, porque alguien, obviamente que no es el Estado, que simplemente va a garantizar para que el otro haga negocio. Va a servir de garante para que el otro haga negocio y que los impuestos le vayan muy bonito y todo lo demás. No, yo quisiera saber si todos los contratos que están, digamos, suscribiendo en esa Dirección General de APPs y los socios privados del gobierno tienen la cláusula de asegurar el equilibrio económico del contrato. Porque si es así, oye, tenemos que buscar ese tipo de contratos, nosotros tenemos que meternos de alguna manera. Totalmente, porque ahí hay beneficios seguros, yo no pierdo nunca. Ahí no hay ningún tipo de riesgos. Los riesgos todos lo toma el gobierno, es decir, lo pagamos nosotros con nuestros impuestos, ¿no? Entonces, ese es el tipo de gobierno, un gobierno para la minoría que tiene esta administración. No es un gobierno para todos, es un gobierno para la mayoría, sencillamente financiado por la mayoría. ¿Ustedes se dan cuenta? Porque es que aquí en Punto Crítico siempre terminamos y confluimos con el tema de las APP. Ese es el nudo gordiano y ustedes lo van a ver igualito que cualquier proceso de capitalización en 1996 y otras experiencias. No esperemos que lo tengamos que entender a puro trancazo. Señores, este programa, como todos, lo subimos aquí a esta plataforma de YouTube, Punto Crítico. Así usted lo puede buscar
tocar. Suscríbanse, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, mi querido Apolinar. Muy buen fin de semana.